Volvió a casa con rosas para sorprender a su esposa. En la puerta, la empleada tapó su boca y susurró: «Silencio, señor. Debe ver esto ya». Lo que descubriría esa noche destrozaría años de mentiras enterradas bajo el lujo. Aquella noche no estaba en sus planes. Alejandro Mondragón debía permanecer otras semanas en Europa, cerrando el contrato más grande en la historia de su imperio hotelero. Pero algo se había instalado en su pecho desde hacía días, una inquietud sorda, un presentimiento imposible de nombrar, como si una mano invisible le apretara el corazón cada vez que pensaba en su casa. Fue por eso que, sin avisarle a nadie, canceló sus compromisos, selló sus maletas con prisa y tomó el primer vuelo de regreso. Quería sorprenderla. Quería demostrarle a Renata, su esposa, que todavía podía regresar a casa antes de lo esperado, que el hombre con el que se había casado aún respiraba debajo de los trajes a medida y de las agendas imposibles. Quería también ver a Valentina, su única hija, y decirle que esta vez sí se quedaría más tiempo, que esta vez iba a estar presente. En la sala de llegadas del aeropuerto, el chofer no lo esperaba. Alejandro tomó un taxi común. No quería aviso, no quería protocolo, no quería escolta. Quería volver como volvían los hombres buenos de las películas viejas, con flores en una mano y el corazón en la otra. Pidió al taxista que se detuviera frente a la floristería más hermosa del camino, una pequeña tienda iluminada en la esquina de una avenida arbolada. Compró un ramo enorme de rosas rosadas y blancas, con pequeños capullos de aliento de bebé. Las mismas flores que le había regalado a Renata el día en que le propuso matrimonio. Las mismas que, con vergüenza, comprendía que había olvidado regalarle durante demasiado tiempo. Mientras el taxi se acercaba a la mansión, Alejandro miraba por la ventanilla y repasaba en silencio todo lo que había empezado a romperse sin que él lo notara. Las cenas cada vez más frías. Los «estoy bien, papá», que Valentina le contestaba por teléfono sin mirarlo a los ojos cuando estaban cara a cara. Las sonrisas de Renata frente a los invitados, y la manera en que esas sonrisas se apagaban apenas se cerraba la puerta. Algo había estado roto desde hacía mucho tiempo, y él, tan ocupado en levantar torres de lujo por todo el continente, no había sabido ver que su propio hogar se estaba derrumbando en silencio. Cuando el taxi se detuvo a una cuadra del portón de hierro forjado, Alejandro notó algo que no esperaba. Las luces del salón principal estaban encendidas como si fuera pleno mediodía. Autos costosos ocupaban el camino de entrada. Música elegante flotaba en el aire de la noche. Risas contenidas. Copas que tintineaban. Una fiesta. Una fiesta de la que nadie le había avisado. Una celebración montada a sus espaldas, porque según la agenda oficial, él tenía que estar a miles de kilómetros. Frunció el ceño. Renata no le había mencionado ningún evento, ni una cena, ni una reunión de amigas. «Déjeme aquí, por favor», le dijo al taxista. Cargó sus maletas ligeras y el ramo enorme, y caminó por la vereda hasta la entrada de servicio, la pequeña puerta trasera que usaba el personal. Quería entrar sin anunciarse. Quería ver con sus propios ojos qué celebración tan importante había preparado su esposa sin él. El aire de la noche olía a jazmines del jardín. Y a algo más, a secreto. Abrió la puerta trasera con su llave. El pasillo interior que conectaba la cocina con el salón estaba en penumbra. Desde lejos llegaba el murmullo de voces refinadas, el choque de cubiertos contra la porcelana, algún aplauso discreto, una celebración de las grandes. Avanzó en silencio, con las rosas todavía en la mano, sintiéndose un extraño en su propia casa. Y entonces apareció ella. Marisela Arroyo, la mujer que limpiaba cada rincón de esa mansión desde hacía muchos años, la misma que siempre lo saludaba con una inclinación respetuosa, la misma que nunca había levantado la voz. Marisela venía del corredor del fondo cargando una bandeja con copas vacías, y al verlo allí, de pie, en medio de la penumbra, se quedó clavada en el piso como si hubiera visto un fantasma. La bandeja tembló. Una de las copas cayó y se hizo pedazos contra el mármol. Alejandro abrió la boca para tranquilizarla, para decirle que era él, que no se asustara, que solo había vuelto antes. Pero no alcanzó a pronunciar ni una sola sílaba. Marisela soltó la bandeja sobre una mesa pequeña, cruzó el corredor en 3 zancadas apresuradas y con un gesto que le heló la sangre,
levantó su mano hasta la boca de él y la cubrió con firmeza. «Silencio, señor», susurró, con los ojos llenos de un terror que Alejandro jamás había visto antes en ella. «Por todo lo que es sagrado, no haga ruido, no hable, no respire fuerte». Alejandro la miró, paralizado. Jamás, en todos los años que esa mujer llevaba trabajando bajo su techo, la había visto tocarlo. Jamás la había escuchado hablarle con esa urgencia. Sus dedos finos temblaban sobre su rostro. «Marisela, ¿qué?», logró decir en voz baja, apartando con delicadeza la mano de la mujer. «Señor», suplicó ella, con las lágrimas conteniéndose a duras penas, «debe venir conmigo. Ahora, antes de que sea demasiado tarde. Debe ver esto con sus propios ojos. Si no lo ve usted mismo, no me va a creer». El ramo de rosas se inclinó entre sus dedos. Algo en el tono de Marisela, algo en la manera en que su voz se quebraba entre sílaba y sílaba, le decía a Alejandro que esta no era una broma, ni un error, ni una exageración. Era algo grave, algo que había estado acumulándose durante mucho tiempo, quizás durante años, y que esta noche, finalmente, se había vuelto imposible de contener. «Lléveme», dijo él, con la garganta seca. Marisela miró hacia el salón principal, donde las risas se escuchaban cada vez más fuertes. Renata estaba allí, brindando, recibiendo elogios de sus invitados como si el mundo entero le perteneciera. «Por aquí, señor. No hable hasta que lleguemos». Subieron por la escalera de servicio, la que casi nadie usaba, la que se escondía detrás de la puerta de la despensa. Los escalones de madera crujían bajo los zapatos de Alejandro. El ramo de rosas se arrugaba entre sus dedos. «Marisela, por favor, dígame qué está pasando», insistió él, a mitad de la escalera. «No puedo explicárselo con palabras, señor. Las palabras no alcanzan para esto». «Tiene que verlo». Llegaron al segundo piso, al ala oeste de la mansión. El ala donde estaba la habitación de Valentina, su hija adolescente. Un pasillo largo, alfombrado, iluminado por lámparas tenues, perfumado con el aroma a lavanda que Marisela misma se encargaba de mantener. Marisela se detuvo frente a una puerta entornada. «Entre con mucho cuidado, señor», susurró. «No haga ruido. No se deje ver todavía. Solo mire». Alejandro sintió que el corazón se le subía a la garganta. ¿Qué podía estar ocurriendo con su hija? ¿Estaba enferma? ¿Sola? ¿Había alguien con ella que no debía estar allí? Empujó la puerta con la yema de los dedos, apenas unos centímetros. Lo que vio dentro le arrancó todo el aire de los pulmones. Su hija, la niña que él había cargado en brazos el día en que nació, la adolescente a la que apenas veía entre viaje y viaje, estaba sentada en el suelo de su propia habitación, abrazada a sus rodillas, llorando en silencio, con esa tristeza profunda, de quien ya no tiene lágrimas que gritar. A su alrededor, 2 maletas abiertas, ropa doblada con prisa, un sobre cerrado sobre la cama, y en sus manos, apretada contra su pecho como si fuera lo último que le quedara en el mundo, una fotografía vieja. Alejandro la reconoció al instante. Era una foto de ella cuando era muy pequeña, montada sobre sus hombros, en una playa que ambos parecían haber olvidado. En la foto, él sonreía, ella reía. Ninguno de los dos sospechaba entonces que iban a dejar de encontrarse. Valentina estaba sacando esa fotografía del único cajón que le quedaba. Se estaba yendo. De esa casa, de esa vida, esa misma noche. El ramo de rosas cayó al piso sin que Alejandro se diera cuenta. Los pétalos se desparramaron en silencio sobre la alfombra, como si supieran que ya no servían para nada. «Señor», susurró Marisela a su espalda, «lea la carta que dejó sobre la cama». Alejandro no entendió. «¿Cuál carta?» «La que escribió esta tarde para usted. La leí sin querer mientras hacía la limpieza. Por eso lo busqué. Por eso llamé muchas veces a Europa. Nunca pensé que Dios lo iba a traer de vuelta esta misma noche». Alejandro sintió que las piernas se le aflojaban. Con cuidado, casi flotando, se deslizó dentro de la habitación por un ángulo que no lo pusiera frente a la mirada de Valentina. Tomó el sobre con manos temblorosas, lo abrió. La letra era la de su hija, redonda, aún infantil en sus curvas, aunque cargada de una gravedad adulta. «Papá, cuando leas esto, yo ya no voy a estar en esta casa. No busques, no llames, déjame ir. Durante mucho tiempo intenté hacerte notar que existo.
Saqué buenas calificaciones, gané concursos, te esperé despierta cada vez que decías que ibas a llegar. Pero tú siempre llegabas cansado, siempre te encerrabas en el despacho, siempre mirabas tu reloj como si yo fuera una cita más en tu agenda. Mamá tampoco me ve. Ella solo ve las fotos que sube a sus redes, los vestidos que compra, los invitados que aplauden. Esta casa es grande, papá, pero por dentro está tan vacía que a veces siento que me pierdo en sus pasillos sin que nadie me busque. No me sigas. Prefiero perderme en el mundo que seguir siendo invisible en mi propio hogar. Te amé mucho, papá. Ojalá algún día lo hubieras notado. Valentina. Alejandro sintió que el aire se le iba del pecho, que el suelo se abría, que cada palabra era un golpe directo al corazón. Su hija planeaba desaparecer esa misma noche, mientras su madre brindaba con copas de cristal 3 pisos abajo, y él, su padre, no había estado ni cerca de notarlo. Una lágrima cayó sobre el papel y corrió la tinta. Alejandro se giró hacia Marisela con la voz rota en 1000 pedazos. «Dios mío, Marisela, ¿qué he hecho?» Marisela, con los ojos empañados pero firmes, respondió con una dureza dolorosa. «Señor, eso no es todo. Hay más, mucho más. Y va a doler todavía más que esto. Pero primero, usted tiene que decidir algo muy difícil. ¿Qué cosa? Si quiere salvar a su hija, o si quiere salvar la fiesta de su esposa». Alejandro dio un paso hacia adelante. Quería entrar en la habitación, arrodillarse frente a su hija, pedirle perdón por todo lo que nunca había sabido ver. Pero Marisela lo detuvo con una firmeza que él jamás había conocido en ella. «No, señor, así no. No esta noche». «¿Cómo que así no?» La voz de Alejandro temblaba. «Se está yendo. Es mi hija. Por eso mismo, señor. Si usted entra ahora, la va a perder para siempre». Alejandro la miró sin comprender. Marisela lo tomó por el brazo y lo apartó con suavidad del marco de la puerta, hacia la penumbra del pasillo. «Durante mucho tiempo», susurró la mujer, «a esa niña le han dicho que a usted no le importa, que usted no la quiere, que si no está en casa es porque prefiere cualquier lugar antes que este. Si usted aparece ahora, ella va a pensar que viene a detenerla solo por imagen, para que mañana no haya un escándalo. No le va a creer ni una sola palabra». «¿Quién le ha dicho esas cosas a mi hija?», preguntó Alejandro, aunque algo dentro de él ya temía la respuesta. Marisela bajó los ojos. No respondió con palabras. «Venga conmigo, señor. Tengo algo que mostrarle. Algo que he guardado durante demasiado tiempo y que no podía enseñarle hasta que usted estuviera listo para verlo». Alejandro miró por última vez a través de la rendija de la puerta. Valentina seguía en el suelo, abrazada a la fotografía, meciéndose en silencio. Cerró los ojos, apretó los puños y siguió a Marisela sin decir nada. Bajaron otra vez por la escalera de servicio. Recorrieron un pasillo angosto que él nunca había transitado en su propia casa, una ruta invisible que los empleados usaban todos los días sin que él siquiera supiera que existía. Al final del corredor, junto a la despensa, había una puerta de madera clara. «Este es mi cuarto, señor», dijo Marisela, abriéndola con respeto. «Disculpe lo humilde». Era una habitación pequeña, una cama angosta cubierta por una colcha tejida a mano, un armario de madera oscura, una imagen religiosa colgada en la pared, y sobre la mesita de noche, un portarretrato con la fotografía de un joven de mirada seria que Alejandro no conocía. Marisela se arrodilló junto a la cama. De debajo del colchón, sacó una caja de madera oscura, de tamaño mediano, con el barniz gastado por el tiempo y por el roce de unas manos que la habían abierto muchas veces en secreto. «Siéntese, señor». Alejandro se sentó en el borde de la cama. Su traje elegante contrastaba con la sencillez del cuarto como si perteneciera a otro universo. Marisela colocó la caja sobre las rodillas de él y la destapó con la solemnidad de quien abre un cofre sagrado. Adentro había sobres amarillentos, dibujos infantiles doblados en 4, cartas cerradas, pequeños objetos envueltos en papel de regalo descolorido, y una bolsita de terciopelo azul. «Estas cosas, señor», dijo Marisela con la voz quebrada, «son las que la señorita Valentina intentó entregarle durante todos estos años». Alejandro sintió que el aire volvía a abandonarle el pecho. «¿Cómo que intentó entregarme? La señora Renata me ordenó tirarlas. Cada cumpleaños de usted, cada día del padre, cada vez que la niña hacía algo con sus propias manos para usted, la señora lo interceptaba
y me lo entregaba a mí para que lo botara a la basura. Yo no pude, señor. No pude tirar ni una sola cosa. Alejandro abrió el primer sobre con los dedos temblorosos. Adentro había un dibujo hecho con crayones gruesos, una figura alta con traje, una figura pequeña tomándola de la mano, y escrito con letras grandes y torcidas: «Papá, te extraño. Ven pronto, Valentina». El pecho de Alejandro se contrajo. Recordó aquel cumpleaños. Renata le había dicho que Valentina estaba enojada, que no había querido dibujarle nada, que él se lo había ganado por viajar tanto. Abrió otra carta. La letra era un poco más madura. «Papá, hoy fue mi recital de piano. Le dije a mamá que te avisara. Ella dijo que tú habías dicho que estabas en una reunión importante. Toqué igual. Cerré los ojos y fingí que estabas sentado en la primera fila. Te quiero. Valentina». Alejandro no recordaba ese recital. Renata jamás se lo había mencionado. Abrió otra carta, y otra, y otra. Cada una era un golpe directo al alma. Cada sobre contenía un amor interceptado, dedos pequeños trazando palabras que jamás habían llegado al hombre al que iban dirigidas. «Dios mío», murmuró, con las lágrimas cayéndole sin freno. «Marisela, ¿cuánto tiempo?» «Desde que la niña era muy pequeña, señor. Desde antes de que aprendiera a escribir con cuidado». Alejandro tomó la bolsita de terciopelo con manos temblorosas. La abrió con una lentitud casi ceremonial. Adentro había una pulsera delgada, de oro antiguo, con una medallita en forma de corazón. Era la pulsera de su madre. La pulsera que él le había regalado a Valentina cuando era apenas una bebé, como herencia viva de una mujer que ya no estaba. La pulsera que, según Renata, Valentina había perdido en un parque. La pulsera que, según Renata misma, él había recuperado después y guardado en la caja fuerte. Pero allí estaba, en la caja de madera de una empleada. «Señor», dijo Marisela en voz muy baja, «la señora le dijo a la niña que usted le había quitado la pulsera porque ella no la había cuidado. La señorita Valentina me preguntó muchas veces, llorando, por qué su papá se la había llevado si era un regalo. Yo no supe qué responder. Solo la guardé». Alejandro ya no podía respirar. Abrazó la pulsera contra su pecho y se dobló sobre sí mismo, como si el peso de todo lo que no había visto acabara de caerle encima de golpe. «¿Por qué guardó todo esto, Marisela? ¿Por qué no tiró nada?» Marisela miró el portarretrato sobre la mesita. La fotografía del joven desconocido. «Porque yo también perdí a alguien muy importante, señor. Y sé lo que duele no poder despedirse». Alejandro levantó la mirada hacia ella. Por primera vez, después de todos esos años, la vio como a una mujer con su propia historia, su propio dolor, sus propios fantasmas. «¿A quién perdió usted, Marisela?» Ella negó con la cabeza despacio. «Esa no es la historia de esta noche, señor. Y discúlpeme, pero tenemos muy poco tiempo. Hay algo más que usted tiene que saber. Algo peor que todo esto». «¿Peor que esto?» Alejandro no podía imaginar un dolor mayor. Marisela sacó su teléfono celular del bolsillo del delantal. Era un aparato sencillo, modesto. Lo desbloqueó con dedos nerviosos y le mostró a Alejandro una fotografía tomada desde un ángulo escondido. La imagen mostraba el corredor principal de la mansión, iluminado apenas por una lámpara baja. Y en el centro, entrando al estudio privado de Alejandro, había un hombre de edad madura, vestido con un traje costoso, con el porte de un empresario seguro de sí mismo. «Este hombre viene a esta casa desde hace un buen tiempo, señor. Siempre cuando usted está de viaje». La señora lo recibe con mucha discreción. Entran al estudio, cierran la puerta con llave y hablan durante horas. «¿De qué hablan?», preguntó Alejandro con la voz apenas audible. «El estudio es muy hermético, pero esta mañana, mientras yo limpiaba el corredor cerca del teléfono, escuché a la señora hablando con alguien». «¿Qué escuchó?». Marisela tragó saliva. Dijo: «Mañana firmamos, mañana se acaba todo. Él no se va a enterar hasta que sea demasiado tarde». Alejandro sintió que el mundo se le desplomaba por segunda vez en una misma noche. «¿Firmar qué?». «No lo sé, señor, pero tiene que ver con usted, con su empresa, con todo lo que usted ha construido con su propio esfuerzo». En ese instante, se oyeron pasos en la escalera principal, tacones altos sobre los peldaños de mármol, y junto a ellos, unos zapatos masculinos, pesados, seguros, voces, risas bajas.
Palabras que Alejandro no alcanzaba a distinguir, pero cuyos tonos le resultaron familiares. La voz de su esposa, clara y elegante, y junto a ella, una voz masculina, una voz que atravesó el pecho de Alejandro como una lanza fría, porque esa voz, él la conocía muy bien. Era la voz de alguien que llevaba caminando a su lado durante media vida, que se sentaba a su mesa, que firmaba documentos a su costado, que brindaba con él en cada victoria empresarial. La voz del hombre al que, hasta esa noche, Alejandro Mondragón había considerado su amigo más leal sobre la tierra. Marisela apagó la luz del cuarto con un gesto veloz. Tomó a Alejandro por el brazo y lo empujó contra la pared, junto a la puerta entornada, donde la oscuridad los protegía como una mortaja. Los pasos se acercaban. Los tacones de Renata golpeaban el mármol con esa seguridad altiva que tanta gente confundía con elegancia. Y junto a ellos, los zapatos masculinos que Alejandro habría reconocido entre mil. «Tranquilo, aquí nadie nos molesta», dijo la voz del hombre, grave, pausada, con ese tono cálido y firme que Alejandro había escuchado en cientos de reuniones de negocios, en decenas de celebraciones familiares, en bautizos y funerales. Era Sebastián Ordóñez, su mano derecha durante más de 20 años, el padrino de Valentina, el hombre que había llorado con él en el entierro de su padre. Alejandro sintió que el aire se le congelaba en los pulmones. Sus rodillas amenazaban con rendirse. Marisela apretó más fuerte su brazo, como si quisiera sostenerlo con su propia fuerza de mujer pequeña. «Sebastián, baja la voz», susurró Renata en el pasillo. «Los invitados creen que fui al tocador. No podemos demorarnos. Solo quiero repasar contigo lo de mañana», respondió Sebastián. «Una vez que tú firmes la cesión de las acciones a mi nombre, Alejandro no va a poder impedir nada. La junta directiva va a votar a mi favor. Es matemático. ¿Estás seguro de que no se va a enterar antes? Imposible. Está al otro lado del océano, cerrando un contrato que, entre nosotros, ya no va a ser suyo cuando regrese». Renata se rió por lo bajo. Una risa que Alejandro jamás le había escuchado. Fría, satisfecha. Una risa de triunfo anticipado. «¿Y la niña?», preguntó ella. «No quiero problemas con Valentina. Siempre fue la debilidad de su padre». «De la niña me encargo yo», respondió Sebastián. «Cuando Alejandro pierda la empresa, va a perder también la custodia. Un hombre quebrado, sin patrimonio, sin hogar estable, no puede ofrecerle nada a una adolescente. Ella se queda contigo. Y con el tiempo, conmigo también». Alejandro sintió que algo dentro de él se partía en dos mitades que jamás volverían a encajar. No era solo el imperio, no era solo su esposa, era su hija. Iban a arrancársela con papeles y sellos, mientras él dormía tranquilo al otro lado del mundo. Las voces se alejaron hacia el dormitorio principal. Los pasos se perdieron. Una puerta se cerró con suavidad. Y después, el silencio más venenoso de todos. Marisela encendió la luz con dedos temblorosos. Alejandro estaba apoyado contra la pared, con la frente bañada en sudor, con la mirada perdida en algún punto que no existía en esa habitación. «Señor», murmuró ella, «respire, por favor, respire». Alejandro llevó las manos a su pecho. Respiró una vez, 2 veces, 3 veces, sin conseguir que el aire terminara de entrar del todo. Buscó su teléfono en el bolsillo interior del saco. Lo desbloqueó con dedos torpes. 27 llamadas perdidas, todas del mismo número. Un número que no reconocía porque nunca lo había guardado en su agenda. El número del teléfono fijo de su propia casa. «Marisela», dijo con voz rota, «¿usted me llamó desde la línea fija?» «Sí, señor, desde el teléfono del cuarto de servicio. Mi celular no tiene saldo suficiente para llamadas internacionales». Alejandro revisó las configuraciones. Esa serie de llamadas había sido marcada automáticamente como spam en su aparato, probablemente desde hacía meses. Alguien con acceso a su teléfono había configurado esa restricción. Alguien que se quedaba en casa mientras él volaba. Levantó la vista hacia Marisela con los ojos cargados de una furia nueva, limpia, desconocida. Ella bloqueó su número en mi teléfono. Ella se aseguró de que sus llamadas jamás llegaran a mí. Marisela bajó los ojos. No dijo nada. No hacía falta. Alejandro guardó el teléfono. Caminó hasta la ventana pequeña del cuarto de servicio y apoyó la frente contra el vidrio frío. Desde allí se veía el jardín trasero, iluminado apenas por una lámpara solitaria. Y bajo esa luz pobre,
Alcanzaba a distinguir, en el segundo piso, la ventana de la habitación de Valentina, todavía encendida. Su hija seguía allí, sola, con las maletas listas, sin saber que el mundo entero se estaba moviendo para arrancársela de las manos de su padre. Alejandro cerró los puños con una determinación que no había sentido en años. «Marisela», dijo sin girarse, «necesito que me ayude con algo. Dos cosas, en realidad. Dígame, señor. Primero, las rosas que dejé caer en el cuarto de la señorita Valentina. No podemos dejarlas allí. Si ella las ve, va a pensar que alguien entró. Puede adelantar su partida. Puede irse antes de que yo tenga la oportunidad de hablarle como corresponde». Marisela asintió, comprendiendo de inmediato. «Yo me encargo, señor. Diré que las traje yo misma, como decoración, que tropecé y se me cayeron. Si ella pregunta, le voy a decir que encontré unas rosas olvidadas en la entrada de servicio y pensé que le iban a gustar. Perfecto. Y también los cristales de la copa que rompió en el corredor. Hay que limpiarlos antes de que alguien pase y levante sospechas. Ya le pedí a otro compañero que lo hiciera, señor. Apenas subimos». Alejandro asintió. Esa mujer tenía una presencia de ánimo que él jamás había tenido, ni siquiera en las crisis más difíciles de su carrera empresarial. «La segunda cosa», continuó él, girándose finalmente hacia ella, «es mucho más delicada». Marisela esperó en silencio. «Necesito pruebas. No puedo enfrentar a Sebastián ni a Renata con lo que acabo de escuchar detrás de una puerta. Un juez no va a aceptar eso. Necesito documentos, fechas, movimientos bancarios, lo que sea que tengan guardado en mi estudio. ¿Cree que la señora guarda algo ahí abajo? Señor, ella entra al estudio de usted casi todas las noches, a veces sola, a veces con él. Usan la caja fuerte». La chica nueva vio una carpeta con el logo de una notaría. ¿Qué notaría? Marisela cerró los ojos, intentando recordar. Cordero y Asociados. Alejandro apretó los dientes. Esa notaría pertenecía al suegro de Sebastián. Todo estaba conectado. Todo había sido planeado con cuidado quirúrgico, pieza por pieza, durante meses, posiblemente años. «Necesito entrar al estudio esta misma noche», dijo él. «No va a poder, señor. La puerta tiene cerradura biométrica. Solo abre con su huella». «Exacto. Con la mía». Marisela lo miró con una chispa de esperanza en los ojos. Alejandro se dirigió hacia la puerta del cuarto, pero antes de salir, volvió a mirar a Marisela. Había algo que no podía dejar para después, algo que necesitaba saber antes de perder el valor de preguntarlo. «Marisela, antes de que bajemos». «Sí, señor. La fotografía de su mesita de noche. El joven. ¿Quién es?» Marisela se giró despacio hacia el portarretrato. Sus dedos rozaron el marco como si acariciaran una mejilla ausente. «Es mi hijo, señor». «¿Vive lejos?» Ella tardó en responder. Sus labios temblaron. Y al final, con una voz que parecía venir de muy adentro de su alma, dijo solo: «Estudia medicina, señor. Trabaja de noche para pagarse la universidad. Y no sabe que yo trabajo aquí. Jamás se lo he dicho. ¿Por qué? Porque si lo supiera, se moriría de dolor». Alejandro no entendió. Iba a preguntar más, pero Marisela levantó la mano con suavidad. Una súplica silenciosa para que lo dejara allí, para que no abriera todavía una herida que ella había cerrado a fuerza de rosarios y noches en vela. «Otro día, señor. Hoy no. Hoy hay que salvar a su hija». Alejandro asintió, con el pecho lleno de preguntas que tendrían que esperar. Salieron juntos del cuarto de servicio. Caminaron por el pasillo angosto hasta la escalera principal. La fiesta continuaba en el salón del primer piso, ajena a la guerra silenciosa que se estaba librando pisos arriba. Copas de cristal, risas, un pianista tocando alguna melodía clásica para los invitados. Alejandro subió los peldaños con un cuidado milimétrico. Cada escalón crujía como una acusación. Llegaron al corredor que conducía a su estudio privado. Marisela se detuvo unos pasos antes, como guardia discreta. Alejandro apoyó el dedo índice sobre el lector biométrico. La luz pasó de rojo a verde. La cerradura giró con un clic suave. Entró. Su estudio olía diferente. Olía a perfume caro, a tabaco fino, a otra persona. Encendió apenas la lámpara de escritorio, la más tenue, la que no iluminaba las ventanas desde afuera. Se acercó a la caja fuerte disimulada detrás de un cuadro del Cristo de Velázquez que había heredado de su padre.
Ingresó la combinación. La puerta metálica se abrió con un suspiro. Adentro había carpetas. Muchas carpetas. Algunas eran suyas, conocidas, pero 3 no lo eran. Tomó la primera. Contenía documentos firmados por Renata, autorizando la cesión gradual de sus acciones personales del Grupo Mondragón a una sociedad con un nombre inocuo: Inversiones Litoral del Sur. Alejandro reconoció enseguida a esa sociedad. Estaba registrada a nombre de Sebastián. Tomó la segunda carpeta. Contenía algo peor: un documento de tutela. Un borrador de demanda en el que Renata solicitaba la custodia total de Valentina, alegando que el padre era ausente, emocionalmente inestable y dedicado a una vida de viajes constantes incompatible con la crianza de una menor. La tercera carpeta era la más gruesa, y cuando Alejandro la abrió, tuvo que apoyarse contra el escritorio para no caerse. Eran informes psicológicos, reportes médicos, diagnósticos fabricados, firmados por un profesional desconocido. Todos describían a Valentina como una niña con tendencias a la inestabilidad emocional, probablemente derivadas del estilo de vida caótico impuesto por la figura paterna. Estaban construyendo un caso, no solo para quedarse con la empresa. Estaban construyendo un caso para encerrar a Valentina en una clínica de recuperación emocional apenas ella intentara irse de casa. Alejandro sintió que el alma se le hacía pedazos. Por eso Valentina estaba desesperada por escapar esa misma noche. Por eso Renata había montado una fiesta que la distrajera del segundo piso. Por eso Sebastián había dicho que de la niña se encargaba él. No la amaban. La estaban usando como pieza final del tablero. Cerró los ojos. Una lágrima, apenas una, le rodó por la mejilla y cayó sobre los papeles. Pero no era una lágrima de dolor. Era una lágrima de furia limpia. De padre despertando tarde, pero despertando al fin. Guardó las 3 carpetas dentro del portafolios que siempre dejaba en el estudio. Cerró la caja fuerte. Apagó la lámpara. Salió del estudio y encontró a Marisela en el pasillo, mirándolo con esos ojos grandes que ahora le parecían los ojos más leales del mundo. «Marisela», dijo Alejandro, con una voz completamente nueva, «esta noche, en esta casa, nadie le va a quitar nada a mi hija, y usted va a ser testigo de todo». Marisela asintió en silencio. Y en ese instante, desde el corredor del segundo piso, se oyó la voz pequeña y quebrada de una adolescente. «Marisela, ¿eres tú? ¿Con quién estás hablando?» Era Valentina. Había salido de su cuarto. Estaba a 10 pasos de ellos, y acababa de ver a su padre. Valentina se quedó paralizada en el corredor con la mano aún apoyada en el marco de su puerta. La luz tenue del pasillo caía sobre su rostro delgado, sobre los ojos hinchados de haber llorado en silencio durante horas, sobre los labios resecos de quien ya no se atreve a pedirle nada a nadie. Miró a su padre como quien mira una aparición, como quien observa algo que durante demasiado tiempo había dejado de existir en las habitaciones de esa casa. «¿Papá?» La voz le salió tan pequeña que apenas rompió el aire. Alejandro sintió que todo el dolor acumulado del mundo se le subía a la garganta. Dio un paso, solo uno, y se detuvo enseguida, porque vio cómo su hija retrocedía instintivamente, pegándose a la puerta de su habitación como si él fuera una amenaza y no un refugio. «Valentina», dijo él en un susurro que apenas le pertenecía. «Mi amor, soy yo. Tú estás en Europa. Volví antes. Por ti». Ella negó con la cabeza. 1, 2, muchas veces. Sus ojos se llenaron de una desconfianza tan profunda que a Alejandro le dolió más que cualquier palabra. «No, papá, tú no vuelves por mí. Tú nunca vuelves por mí. Valentina, ¿te llamó mamá? ¿Te contó algo? ¿Te dijo que yo estaba haciendo algo malo? Porque si fue eso, te juro que no hice nada. Solo estaba...». La voz se le quebró. Alejandro vio, con el corazón hecho trizas, cómo su hija buscaba excusas, incluso en el momento en que había decidido huir de su propia casa, cómo había aprendido, con el tiempo, que siempre tenía que defenderse antes de ser acusada. «Leí tu carta, Valentina». El aire se detuvo entre ellos. Los ojos de la adolescente se llenaron de lágrimas, no lágrimas de alivio, lágrimas de vergüenza, de haber sido descubierta, de haber dejado por escrito todo lo que nunca había tenido el valor de decir en voz alta. «No debías leerla todavía», dijo ella, con un hilo de voz. «La dejé para mañana.
cuando ya no estuviera aquí. Por eso la leí esta noche, porque el cielo, o alguien más arriba que todos nosotros, quiso que yo volviera justo a tiempo. Valentina rompió en un llanto silencioso, un llanto sin gritos, sin escándalo. El llanto de quien ha aprendido desde muy pequeña a llorar sin hacer ruido para no molestar a nadie. Alejandro se acercó despacio. Esta vez ella no retrocedió. Se dejó abrazar con la rigidez de un cuerpo que había olvidado cómo ser abrazado. Él la sostuvo contra su pecho y sintió cómo temblaba entera, como una hoja pequeña en una tormenta demasiado grande. Perdóname, hija. Perdóname por cada minuto que no estuve. Perdóname por cada vez que te miré sin verte. Ella no respondió. Lloró contra el saco de él, y eso era ya una respuesta más honesta que cualquier palabra. Marisela, unos pasos atrás, se llevó una mano al pecho. Su rostro también estaba bañado en lágrimas, de esas que una mujer guarda para cuando el dolor de otros le recuerda el suyo. «Señorita Valentina», dijo con suavidad, «pasemos adentro. No es seguro hablar aquí». Valentina levantó la mirada, sorprendida al ver a la empleada junto a su padre. Miró a uno y al otro, intentando entender qué hacía Marisela en esa escena, pero no preguntó. Había crecido en una casa donde las preguntas traían castigos. Entraron los tres a la habitación. Marisela cerró la puerta con cuidado. El cuarto olía a perfume suave y a tristeza vieja. Las maletas abiertas sobre la alfombra. La ropa doblada con prisa. La fotografía de Valentina y Alejandro en la playa. Todavía sobre la cama, junto al sobre abierto. Alejandro sacó el portafolios que había traído desde el estudio. Lo dejó sobre el escritorio de su hija. Después colocó junto a él la caja de madera oscura que Marisela había subido en silencio desde su cuarto de servicio. «Valentina», dijo él, «siéntate. Necesito mostrarte algo. Y después necesito que me creas». Ella se sentó en el borde de la cama. Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Alejandro abrió la caja frente a ella. La reacción de Valentina fue inmediata. Primero, el desconcierto. Después, el reconocimiento. Después, un grito ahogado que salió del fondo de su alma. Mi dibujo del sol con corazones. Yo te lo hice cuando era muy pequeña. Mamá me dijo que te lo había entregado, pero que tú lo habías tirado a la basura porque estabas muy ocupado. Jamás lo recibí, hija. Jamás vi este dibujo antes de esta noche». Valentina tomó otro sobre. Y otro. Y otro. Sus manos temblaban más con cada uno. Las cartas, los poemas, las tarjetas hechas con brillantina y cartulinas de colores, todas dirigidas a un padre que nunca había tenido acceso a ellas. Y al fondo de la caja, la pulsera. Valentina cerró los puños sobre su pecho. Su rostro se contrajo en una mueca que Alejandro jamás olvidaría mientras viviera. «La pulsera de la abuela», susurró. «Mamá me dijo que tú me la habías quitado, que estabas furioso porque no la había cuidado, que me la habías guardado en la caja fuerte para siempre. Nunca te quité nada, mi amor. Nunca». Ella lo miró directo a los ojos. Y en esa mirada había una cosa nueva, una cosa que Alejandro no había visto nacer en ella en años, el inicio de la confianza. Pero también había algo más, algo que Alejandro todavía no alcanzaba a leer del todo, una chispa de algo que se parecía al cálculo, a la estrategia, a la inteligencia callada de quien también había estado guardando secretos. «Papá», dijo Valentina con una firmeza repentina, «yo también tengo algo que mostrarte». Se levantó de la cama, se arrodilló frente al mueble bajo del televisor. Retiró un panel falso que ni Alejandro ni Marisela habían notado jamás, y de allí sacó un cuaderno de tapas negras, gastado por el uso, con las hojas llenas hasta el borde de su caligrafía redonda. «Hace mucho empecé a escribir todo lo que escuchaba en esta casa cuando tú no estabas. No sé por qué lo hacía. Al principio era solo para desahogarme. Después pensé que tal vez algún día te haría falta a ti». Alejandro abrió el cuaderno con dedos temblorosos. Fechas, horas, frases completas, nombres, conversaciones escuchadas a través de puertas entreabiertas, llamadas telefónicas que su madre había tenido en el jardín creyéndose sola, reuniones en el estudio a las que Valentina se había acercado fingiendo buscar un libro. Una de las entradas más recientes decía: «Hoy el tío Sebastián vino otra vez. Mamá le dijo que papá había firmado unos papeles sin leerlos
porque ella le pidió que confiara. El tío se rió y dijo que papá firmaba cualquier cosa si venía de ella. Yo no sé qué firmó. Pero el tío después dijo una frase que me dio frío. Cuando ella firme mañana, la empresa ya no será de Alejandro. Y cuando eso pase, la niña también será nuestra. Alejandro sintió que le faltaba el aire. Su hija no solo había sido víctima, su hija había sido testigo. Su hija había estado construyendo, sola, sin que nadie lo supiera, el único archivo de verdad que existía en esa casa. Hija, la voz de Alejandro se quebró. ¿Hace cuánto tiempo que escuchas estas cosas? Desde antes de lo que tú imaginas, papá. Alejandro cerró el cuaderno y lo apretó contra su pecho. Era una prueba imposible de ignorar, escrita del puño y letra de una adolescente que había sabido más de su propia vida que el hombre que la había traído al mundo. En ese momento, unos golpes muy suaves sonaron en la puerta del cuarto. Los tres se paralizaron. «Señorita Valentina», dijo una voz ronca al otro lado. «Soy yo, Horacio». Marisela respiró aliviada. Abrió la puerta apenas lo suficiente. Era don Horacio Beltrán, el mayordomo mayor de la casa, un hombre de edad muy avanzada que llevaba en la familia Mondragón desde los tiempos del padre de Alejandro. Caminaba con pasos lentos, apoyado en un bastón de madera oscura, pero sus ojos conservaban la lucidez filosa de un juez antiguo. Entró en silencio, cerró la puerta tras de sí, miró a Alejandro con una ternura que solo las personas mayores saben ofrecer sin palabras. «Señorito Alejandro», dijo, usando el diminutivo que no le dirigía desde que Alejandro era apenas un niño. «Sabía que esta noche usted iba a volver. Se lo pedí a su padre, que Dios lo tenga en su gloria. Todas las noches desde hace meses, desde que entendí lo que estaba pasando bajo este techo». Alejandro lo abrazó. Un abrazo largo. El primer abrazo en años que le recordó lo que era tener una figura paterna cerca. «Horacio, ¿usted sabía todo?» «Señorito, yo he servido a 3 generaciones en esta casa. Aprendí hace mucho que un hombre de mi oficio ve todo, pero no habla hasta que Dios le da una señal. Esta noche, cuando escuché a Marisela subir corriendo por la escalera de servicio, supe que la señal había llegado». Don Horacio se giró hacia Valentina. La niña lo miraba con los ojos muy abiertos. «Señorita, usted tiene que ser muy valiente por unos minutos más. Su mamá se disculpó de la fiesta hace un rato. Les dijo a los invitados que iba a subir a darle las buenas noches. Está terminando de brindar ahora. En pocos minutos subirá por esta escalera». El aire se congeló en la habitación. «¿Cuánto tiempo tenemos?», preguntó Alejandro. «El suficiente para salir, si salimos ya. Pero no por la puerta principal, por el garaje del ala este. Allí está el auto que yo uso para hacer las compras. Nadie lo vigila. Nadie lo espera. Puede salir por el portón de servicio sin que los guardias registren la salida». Alejandro asintió. Miró a Valentina. La niña ya estaba cerrando sus maletas con una rapidez nueva. Una rapidez de quien finalmente tiene hacia dónde ir. «Marisela», dijo Alejandro, «usted viene con nosotros». La empleada se sobresaltó. «Señor, yo no puedo. Si desaparezco, la señora va a saber que algo pasó. Va a empezar a investigar. Lo mejor es que yo me quede y...» «No», interrumpió Alejandro con firmeza. «Lo que usted sabe, lo que usted ha visto, lo que usted ha guardado durante todos estos años, hace de usted la testigo más importante que voy a tener cuando esto se convierta en un caso judicial. Si se queda, van a amenazarla, van a despedirla, van a hacerle cosas peores. No puedo permitirlo». Los ojos de Marisela se llenaron de lágrimas. No de miedo, de algo parecido al asombro. Hacía demasiado tiempo que nadie la trataba como si su vida importara. «Marisela», dijo Valentina acercándose y tomándole las manos. «Por favor, ven con nosotros». Eso terminó de romperla. Marisela asintió, incapaz de hablar. Don Horacio consultó su reloj de bolsillo, una reliquia antigua que había pertenecido al padre de Alejandro. «Apúrense, señorito. Muévanse ya». Tomaron las maletas. Alejandro sostuvo el portafolios con las 3 carpetas comprometedoras y el cuaderno negro de su hija apretado contra el pecho. Marisela subió corriendo a su cuarto de servicio a buscar un pequeño bolso donde guardó, con manos trémulas, el portarretrato de su hijo envuelto en un pañuelo bordado. Bajaron por la escalera de servicio. Los peldaños crujieron bajo sus pasos como si supieran que esa era la última vez.
El pasillo angosto de los empleados, que Alejandro jamás había caminado hasta esa noche, los guió en silencio hacia el ala este. El garaje olía a polvo y a aceite frío. El auto de don Horacio era un modelo viejo, discreto, de un color que nadie recuerda, perfecto para no llamar la atención. Alejandro ayudó a Valentina a subir al asiento trasero. Marisela se acomodó a su lado. El mayordomo se quedó junto a la puerta del garaje, aferrado a su bastón, con la mirada firme. «Señorito», dijo don Horacio, «hay una cosa más que debo decirle antes de que se vayan». Alejandro se detuvo con la mano en la puerta del conductor. «Dígame, Horacio». El anciano respiró hondo. Miró a Marisela. Marisela le devolvió la mirada con una súplica silenciosa que Alejandro no alcanzó a descifrar. «Señorito, cuando usted llegue a un lugar seguro y revise con calma ese cuaderno de la señorita Valentina, va a encontrar un nombre que aparece más de una vez, un nombre que lleva apellido de hombre humilde, pero que esta familia conoce desde hace más tiempo de lo que usted cree». «¿Qué nombre, Horacio?» Don Horacio miró a Marisela otra vez. Le hizo un gesto apenas perceptible con la cabeza, como pidiéndole permiso. «Prefiero que ella misma se lo diga, señorito, cuando llegue el momento justo. Pero le adelanto solo esto. Nada de lo que está pasando esta noche es casualidad. Y esta mujer que lleva usted en el asiento trasero no entró a esta casa por casualidad tampoco. Vino aquí siguiendo una promesa que le hizo a alguien. Una promesa hecha ante la tumba de una persona muy importante para usted. Alguien que usted perdió hace mucho tiempo sin llegar a saber cuánto estaba perdiendo». Alejandro se quedó congelado con la mano en la manija del auto. Miró por el espejo retrovisor. Marisela tenía la cabeza baja, apretando el portarretrato de su hijo contra el pecho, con los ojos cerrados y una lágrima rodándole lentamente por la mejilla. Don Horacio levantó el portón del garaje. «Váyanse ya, señorito. Que Dios los acompañe». Alejandro arrancó el motor. El auto salió del garaje y enfiló por el camino de servicio, con los faros apagados, el corazón golpeando como un tambor en medio de una catedral vacía. En la parte trasera, Valentina se aferraba al brazo de Marisela como si la conociera de toda la vida. Y Marisela, con una ternura antigua, le acariciaba el cabello a la adolescente como si hubiera esperado ese momento durante demasiados años en silencio. Al otro lado del portón trasero, la noche se abría inmensa y desconocida, con una sola pregunta clavada en el pecho de Alejandro Mondragón. ¿A quién había perdido él hacía mucho tiempo, sin llegar a saber cuánto había perdido? Y mientras el auto se alejaba por la avenida oscura, desde el balcón del segundo piso de la mansión, una silueta femenina elegante apareció iluminada por la luz dorada del pasillo. Renata Villaseñor acababa de abrir la puerta del cuarto de su hija, y lo que encontró adentro, vacío, con las maletas ausentes y la caja de madera sobre la cama, le hizo soltar de las manos la copa de champán que todavía sostenía. El cristal se hizo 1000 pedazos contra el mármol del corredor, y con él se hizo pedazos también la vida perfecta que Renata había construido durante años sobre un castillo de mentiras. El auto avanzó por avenidas cada vez más oscuras, alejándose de los barrios iluminados donde las mansiones dormían custodiadas por muros altos y cámaras silenciosas. Alejandro conducía sin saber hacia dónde iba. Solo sabía que no podía volver a su casa. No todavía. No hasta tener todo bajo control. El celular comenzó a vibrar sobre el tablero. 1 vez, 2 veces, 5 veces seguidas. Alejandro lo miró de reojo. El nombre en la pantalla era el de Renata. Después fue el de Sebastián. Después, un número desconocido. Después, otra vez Renata. Lo apagó. No había conversación posible esa noche. «¿A dónde vamos, papá?», preguntó Valentina desde el asiento trasero, con una voz pequeña que apenas se oía sobre el zumbido del motor. «A un lugar seguro, mi amor. A un lugar donde nadie va a encontrarnos hasta que yo decida. Hay un apartamento que compré hace años y que nunca usé. Renata no sabe que existe». Valentina apoyó la cabeza contra el hombro de Marisela. La empleada la rodeó con el brazo, con una naturalidad tan completa que cualquiera habría dicho que llevaba consolándola toda la vida. Alejandro miró por el espejo retrovisor, vio la escena, y sintió, otra vez, esa pregunta antigua clavándosele en el pecho como una astilla. ¿A quién había perdido él sin saber cuánto estaba perdiendo? Condujo durante más tiempo del necesario.
Dio vueltas por calles secundarias. Verificó una y otra vez que ningún auto los siguiera. Finalmente detuvo el vehículo frente a un edificio modesto, en un barrio tranquilo, lejos de cualquier sitio asociado con su familia o con su empresa. El apartamento era pequeño pero digno. Cocina amplia, 2 habitaciones, un sofá cómodo, una biblioteca con libros que él había comprado hacía años, con la fantasía de leerlos algún día, cuando la vida le diera tregua. Nunca había tenido esa tregua. Esa noche, por primera vez, la tregua lo encontraba a él. Marisela acompañó a Valentina hasta una de las habitaciones. La niña se dejó arropar como si volviera a ser muy pequeña. El cansancio emocional la venció casi de inmediato. Cerró los ojos y se durmió con las manos aferradas a la pulsera de su abuela, que había recuperado después de años sin saber que era suya. Marisela volvió al salón. Alejandro había servido 2 tazas de té caliente. Una mesita redonda los esperaba junto a la ventana. Afuera, la noche seguía enorme, y las luces de la ciudad parpadeaban indiferentes al terremoto que ambos cargaban adentro. Se sentaron frente a frente. Durante un largo minuto, ninguno habló. El té humeaba entre ellos. Alejandro sostenía la taza con las 2 manos, como si necesitara el calor para no quebrarse del todo. «Marisela», dijo él finalmente, con una voz baja y pausada. «Don Horacio me dijo algo en el garaje que no me ha dejado respirar desde que salimos de la casa». Ella bajó la mirada. Su pañuelo, bordado con iniciales que él no alcanzaba a ver, estaba apretado entre sus dedos. «Lo sé, señor. Me dijo que usted no entró a mi casa por casualidad, que vino a trabajar conmigo cumpliendo una promesa que hizo delante de una tumba, la tumba de alguien que yo perdí y de quien, según él, no llegué a entender cuánto estaba perdiendo». Marisela respiró hondo. Sus ojos se llenaron de lágrimas contenidas. «Señor, si usted me permite, necesito contárselo en orden, desde el principio, porque si le digo el final primero, no va a entenderlo. Y yo he esperado demasiados años para contárselo mal». Alejandro asintió. Tomó un sorbo de té. Se preparó para escuchar. «Hace muchos años», comenzó Marisela. «Yo era una mujer joven, recién casada, con un hijo pequeño. Vivíamos muy humildemente en un barrio que se llama Las Acacias. Mi esposo trabajaba en una fábrica y yo limpiaba casas para ayudar con los gastos. Éramos pobres, pero éramos felices. Eso es lo más importante que usted tiene que entender. Éramos felices». Alejandro no interrumpió. Una tarde mi hijo, que en ese tiempo era todavía muy pequeño, se me perdió en un mercado. Yo estaba pagando unas verduras y cuando me giré, él ya no estaba. Fue como si el suelo se abriera y me tragara viva. Corrí, grité su nombre por todos los puestos. Pregunté a cada vendedor. Nadie lo había visto. Pensé que me iba a morir allí mismo. Alejandro sintió un frío antiguo subiéndole por la espalda. Algo en esa historia le resonaba de una manera que no alcanzaba a nombrar. Llevaba como 1 hora buscándolo, enloquecida, cuando vi acercarse a un hombre joven. Llevaba a mi hijo en brazos. El niño le había tirado del saco en medio de la calle llorando porque no encontraba a su mamá, y ese hombre se había detenido a ayudarlo. Había caminado con él por todo el mercado preguntando por mí hasta dar conmigo. No tenía ninguna obligación. No me conocía. No sabía nada de mí, pero se había tomado el tiempo. Los ojos de Alejandro comenzaron a arder. Yo quise agradecerle. Quise darle lo poco que tenía en la cartera. Él se negó. Me miró con una sonrisa serena y me dijo algo que yo no he olvidado en todos estos años. Me dijo: «Señora, los niños no son de nadie y son de todos. Si mañana mi hijo se pierde, confío en que alguien haga lo mismo por él». Alejandro apoyó la taza sobre la mesa. Las manos le temblaban. «Marisela, ese hombre, señor, era su padre». «Don Emilio Mondragón, que en paz descanse». Alejandro cerró los ojos. Una lágrima cayó directo sobre la madera de la mesa. Su padre había muerto muchos años atrás, cuando él era todavía un joven recién llegado al mundo de los negocios. Había sido un hombre austero, callado, de principios antiguos. Nunca había hablado de caridades ni de gestos. Había hecho su fortuna desde abajo y había enseñado a su hijo a no presumir de nada. Alejandro siempre había sentido que no lo había conocido lo suficiente. Esta noche, una mujer humilde le estaba entregando una pieza de su padre
que él no poseía. Después de aquel día, continuó Marisela, mi esposo y yo no volvimos a ver a su padre en mucho tiempo. Pero unos años más tarde, cuando a mi esposo le diagnosticaron una enfermedad muy grave, yo tuve que buscar trabajo urgentemente para pagar los tratamientos. Fui a muchas casas. Nadie me contrataba porque no tenía referencias. Hasta que alguien me habló del empresario Mondragón, que daba empleo a mujeres como yo en sus oficinas. Pedí una cita. No me recibió él directamente, sino una de sus asistentes. Pero cuando la asistente le llevó mi solicitud, su padre reconoció mi nombre. ¿Cómo lo reconoció? Marisela sonrió con una tristeza antigua. Porque yo le había escrito una carta, señor, poco después de que él nos ayudó en el mercado. Una carta sencilla, agradeciéndole, contándole cómo estaba mi hijo. Él había guardado esa carta en un cajón de su escritorio. Cuando vio mi solicitud de empleo, la buscó y la releyó. Y me mandó llamar. ¿Mi padre la recibió? Personalmente, señor, en su oficina. Me preguntó por mi hijo, por mi esposo, por mi vida entera. Y cuando le conté lo de la enfermedad de mi esposo, no dudó ni un segundo. Me dio trabajo ese mismo día. Me ofreció también un adelanto para empezar los tratamientos. Yo no podía creerlo. Lloré como una niña delante de él. Dios mío. Pero eso no es todo, señor. Él hizo algo más. Algo que ni siquiera usted sabe. Alejandro levantó la mirada con una mezcla de miedo y esperanza. Cuando los tratamientos de mi esposo empeoraron, él los pagó. Todos. Cada inyección, cada internación, cada medicamento. Lo hizo sin que yo se lo pidiera. Lo hizo sin decirle a nadie. Me prohibió contarlo. Me hizo jurar que no lo diría jamás. Él decía que la caridad verdadera se hace en secreto, porque si se cuenta pierde su valor. Alejandro se cubrió el rostro con las manos. Lloró en silencio. Por su padre. Por esa faceta desconocida que jamás había imaginado. Por todos los años que había vivido, creyéndolo un hombre duro, distante, incapaz de ternura. Mi esposo, al final, no se salvó. La enfermedad era más grande que cualquier tratamiento. Murió en un hospital público, con dignidad, porque los años extra que vivió se los regaló su padre de usted. Yo me quedé sola con mi hijo pequeño. Y fue en el entierro de mi esposo donde yo hice la promesa que don Horacio le mencionó esta noche. ¿Qué promesa, Marisela? Marisela cerró los ojos. Sus labios temblaron. Su padre asistió al entierro, señor. Él mismo, con su traje oscuro y su sombrero en la mano. Yo no sabía que iba a estar. Cuando lo vi, me derrumbé. Él me tomó de los hombros y me dijo algo que cambió mi vida para siempre. Me dijo, Marisela, yo también tengo un hijo. Y el día que me toque irme, no podré estar cerca de él para protegerlo como quisiera. Prométame una cosa. Si alguna vez mi hijo está en problemas, si alguna vez lo veo rodeado de personas malas sin darse cuenta, prométame que usted estará cerca. Prométame que no lo abandonará. Yo le juré, señor. Sobre la tumba recién cerrada de mi esposo, le juré que si alguna vez su hijo me necesitaba, yo estaría. Alejandro sollozaba ahora sin disimulo. Cada palabra era una revelación imposible. Los años pasaron, señor. Yo crié a mi hijo sola. Trabajé en muchas casas. Nunca busqué la suya porque pensé que no hacía falta, que usted estaba bien, que usted era un hombre fuerte como su padre. Hasta que hace algunos años empezaron a llegarme rumores. A las empleadas domésticas nos llegan los rumores antes que a nadie. Escuché comentarios de una mujer que acababa de casarse con el señorito Mondragón y que, según decían, no era la mujer que todos creían. Renata. Sí, señor. Empecé a oír cosas que me preocuparon, que la señora tenía amigos extraños, que gastaba fortunas en cosas que su esposo no sabía, que se reunía con hombres en hoteles cuando usted viajaba, que humillaba al personal, que una chica joven había tenido que dejar su casa porque la señora le hizo la vida imposible. Yo recordé la promesa, recordé la tumba, y busqué la manera de entrar a trabajar en su casa. ¿Renata sabía quién era usted? No, señor. Jamás se lo dije. Yo entré como cualquier empleada más, con referencias nuevas, sin mencionar jamás que había conocido a su padre. Quería observar de cerca. Quería entender si usted estaba bien o no. Quería cumplir mi promesa sin invadir su vida. Y lo que vi, señor, fue peor de lo que me habían contado. Alejandro respiró con dificultad. Miró a esa mujer que tenía sentada frente a él, y la vio por primera vez como lo que realmente era.
un regalo de su padre al hijo que ya no podía proteger desde la vida. Marisela, ¿por qué no me dijo todo esto antes? Porque usted no me habría creído, señor. Usted estaba enamorado de su esposa. Usted confiaba ciegamente en el señor Sebastián. Yo no era nadie para llegar a decirle que su vida entera era una mentira. Habría perdido mi trabajo. La señora habría logrado destruirme. Y entonces, cuando más me necesitara, yo no habría estado. Alejandro le tomó las manos sobre la mesa. Unas manos ásperas, gastadas por el trabajo, fuertes como raíces antiguas. Usted cumplió la promesa, Marisela. La cumplió más de lo que mi padre pudo haber soñado. Marisela negó con la cabeza. Todavía no, señor. Todavía me falta lo más difícil. Y es lo que no he podido decirle durante todos estos años. Lo que no me he atrevido a decir ni siquiera a mi propio hijo. Alejandro esperó. Mi hijo, señor. Emiliano. Él es el nombre que va a encontrar en el cuaderno de la señorita Valentina. Alejandro no comprendió. Marisela continuó, con una voz que se quebraba sin poder evitarlo. Cuando mi esposo murió, yo le dije a Emiliano que su padre había tenido un accidente en la fábrica. Era verdad que trabajaba en una fábrica, pero nunca le conté la historia completa. Nunca le conté quién había pagado los tratamientos. Nunca le conté que una familia poderosa de la ciudad había extendido la mano cuando nadie más lo hacía. Mi hijo creció creyendo que habíamos estado completamente solos. Creció con una rabia contenida hacia los ricos, sin saber que a los ricos también les debía la vida de los últimos años de su padre. Marisela, no entiendo todavía. Mi hijo, señor, es estudiante de medicina. Trabaja de noche como repartidor. Es inteligente, estudioso, muy serio. Desde hace un tiempo, empezó a salir con una chica que conoció en la universidad. Él dice que es hija de una familia acomodada, pero que no es como las demás. Dice que es sensible, callada, con cicatrices que no enseña. Él está muy enamorado, señor, muy enamorado. Alejandro sintió que algo dentro de él se detenía. El corazón, la respiración, el tiempo mismo. Marisela, señor, la chica con la que sale mi hijo se llama Valentina. Valentina Mondragón. El silencio que siguió fue el más grande que Alejandro había escuchado jamás. Miró hacia la puerta cerrada de la habitación donde dormía su hija. Miró a Marisela. Miró el portarretrato envuelto en el pañuelo que la empleada había traído de su cuarto de servicio y que ahora estaba apoyado sobre la mesita del salón. Un joven de mirada seria. Un joven al que él nunca había visto antes. ¿Mi hija está de novia con su hijo? Desde hace varios meses, señor. Los vi juntos una tarde en una pastelería, por pura casualidad. Mi hijo no me reconoció porque yo estaba del otro lado de la calle, pero yo los vi, y desde ese día cargo este secreto que no he sabido cómo entregar. Alejandro se dejó caer hacia atrás en la silla. El mundo había girado otra vez sobre un eje imposible. Su hija adolescente, la niña a la que él creía conocer, tenía un novio secreto. Ese novio era el hijo de la empleada que su padre había adoptado sin decírselo a nadie. Y la empleada era la mujer que había cumplido una promesa sobre una tumba durante años, en silencio, dentro de su propia casa. Valentina nunca me lo contó, murmuró Alejandro. No me contó nada de él. Porque no podía, señor. Porque sabe que su madre jamás lo aceptaría. La señora ha estado desde hace años presentándole candidatos adecuados a la señorita. Muchachos de familias ricas, hijos de socios suyos. Pero la señorita siempre los rechazaba. Mi hijo es todo lo contrario de lo que su madre quiere para ella. Y justamente por eso, creo yo, es todo lo que la señorita necesita. Alejandro miró hacia la ventana. La noche seguía oscura, pero ya no inmensa. Ahora le parecía íntima, redonda. Una noche con forma de explicación. Marisela, hay una pregunta que tengo que hacerle. Necesito que me diga la verdad. Dígame, señor. Su hijo, Emiliano, ¿sabe quién es el padre de Valentina? Marisela bajó la mirada. No, señor. Él solo sabe que ella es una chica de familia rica. No conoce su apellido completo. Ella se lo oculta porque tiene miedo de que él la rechace por lo que significa su familia. Y mi hijo, en parte, prefiere no saberlo. Dice que lo único que le importa es la persona que él ve cuando ella lo mira, no el apellido. Alejandro sonrió con los labios temblorosos. Era la primera sonrisa en toda la noche.
una sonrisa extraña, hecha de cansancio y ternura. Marisela, usted y yo vamos a tener que hablar con ambos, esta misma madrugada, porque si mi hija está en peligro y Sebastián y Renata están planeando quitármela, su hijo merece saber contra qué está luchando. Y merece saber también quién es usted realmente para mí, y quién era su padre para la familia de él. Marisela asintió. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero también de una paz nueva. La paz que llega cuando un secreto guardado durante demasiado tiempo finalmente encuentra el oído correcto. En ese momento, la puerta de la habitación se abrió muy despacio. Valentina, todavía envuelta en la manta, con el cabello revuelto y los ojos enrojecidos de sueño y de llanto antiguo, salió al salón. Había escuchado más de lo que Alejandro imaginaba. «Papá», dijo con una voz diminuta. «Marisela es la mamá de Emiliano, ¿verdad?» Alejandro se giró despacio. Su hija estaba de pie en el umbral, apretando la pulsera de su abuela contra el pecho. «Sí, mi amor». Valentina miró a Marisela. Los ojos de la niña se llenaron otra vez de lágrimas. Pero esta vez no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de asombro, de reconocimiento, de una pieza que por fin encajaba en un rompecabezas que había estado descolocado durante demasiado tiempo. «Tú siempre me mirabas distinto», susurró Valentina. «Desde que entraste a la casa, siempre me trataste como si me quisieras más que a nadie. Yo pensaba que era porque eras una buena persona, pero era algo más, ¿verdad?» Marisela se levantó lentamente. Caminó hacia la adolescente. Tomó su rostro entre las dos manos gastadas por el trabajo y los años. «Sí, mi niña. Era algo más. Era que tú, sin saberlo, eres familia del muchacho que yo traje al mundo. Y eso, en mi corazón, te convirtió en hija mía desde el primer día». Valentina se abrazó a ella. Un abrazo largo, limpio, completo. Un abrazo que Alejandro observó desde la silla con el corazón partido entre el dolor de todo lo perdido y la gratitud por todo lo encontrado. Su celular, que había permanecido apagado sobre el tablero del auto, lo había traído al apartamento y lo había dejado sobre la mesita, junto a las tazas de té vacías. Durante el relato completo de Marisela, nadie lo había vuelto a encender. Pero en ese preciso instante, sonó el timbre del apartamento. Un timbre largo, insistente, urgente. Los tres se congelaron. Nadie sabía que ellos estaban allí. Nadie conocía esa dirección. Nadie, excepto... Alejandro se acercó a la puerta. Miró por la mirilla. Del otro lado, con el cabello revuelto por el viento de la madrugada, con el uniforme de repartidor todavía puesto, jadeando por haber subido corriendo las escaleras, estaba un joven al que Alejandro no conocía personalmente, pero cuyo rostro reconoció de inmediato. Era el rostro del portarretrato. Era Emiliano. Y en su mano derecha, sostenía un teléfono celular con la pantalla encendida, mostrando un mensaje que hizo que Alejandro sintiera que la noche, lejos de terminar, apenas comenzaba. Alejandro abrió la puerta con el pulso descompasado. Emiliano lo miró desde el umbral, con el cabello húmedo del aire frío de la madrugada, el uniforme de repartidor todavía puesto y el teléfono celular temblando en su mano derecha. «Disculpe, señor. No sé quién es usted, pero alguien me envió este mensaje, y la dirección era esta. Mi novia no contesta. Su teléfono está apagado. Yo necesito saber si ella está bien». Alejandro bajó la mirada hacia la pantalla encendida del celular. Y cuando leyó el mensaje, sintió que las piernas le fallaban otra vez por quinta vez en esa misma noche. «Emiliano, tu madre trabaja para los Mondragón desde hace años sin decírtelo. Y tu novia, Valentina, está encerrada en ese departamento con ellos. Si la quieres ver con vida, ven ya a esta dirección. No llames a nadie, no confíes en nadie, especialmente no confíes en el padre de ella». El mensaje venía de un número desconocido. La firma no existía, pero el veneno estaba servido con una precisión quirúrgica. Alejandro cerró los ojos por un segundo. Reconoció la huella de inmediato. Esa construcción de frases, esa capacidad de envenenar con una sola línea, era obra de Sebastián. Él y solo él sabía manipular información con esa frialdad. «Pase, por favor», dijo Alejandro con la voz más serena que pudo fabricar. «Su novia está a salvo, y su madre también». Emiliano dio un paso adentro,
desconfiado. Sus ojos recorrieron el apartamento buscando alguna amenaza, y entonces vio a Marisela de pie junto al sofá, con el portarretrato bordado todavía en las manos. El joven se detuvo en seco. Su rostro perdió todo el color. «Mamá». Marisela soltó el portarretrato sobre la mesa. Sus ojos se llenaron de lágrimas que había estado conteniendo durante más años de los que podía contar. «Hijo, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Por qué dice ese mensaje que tú trabajas para los Mondragón? Mamá, tú me dijiste que limpiabas oficinas. Me dijiste que tu trabajo era en un edificio corporativo». Marisela bajó la mirada. Su silencio respondió antes que sus palabras. «Mamá». La voz de Emiliano se quebró. «¿Me mentiste?». Valentina, que había estado en el umbral de la habitación, dio un paso adelante. Emiliano giró la cabeza y la vio. Por un instante se quedó sin aire. Ella tenía los ojos rojos, el cabello revuelto, la manta sobre los hombros. «¿Valentina? ¿Qué pasó? ¿Quién te hizo algo?». Ella corrió hacia él y se refugió en su pecho. Emiliano la rodeó con los brazos sin dejar de mirar a su madre y al hombre desconocido que seguía parado junto a la puerta. «Señor, con todo respeto», dijo el joven con una firmeza nueva, «necesito que alguien me explique qué está pasando aquí». «Ya». Alejandro cerró la puerta con llave. Se acercó despacio al centro del salón y cuando habló, lo hizo con la humildad que jamás había usado en una mesa de negociaciones. «Mi nombre es Alejandro Mondragón. Soy el padre de Valentina». Emiliano sintió que el suelo se movía. Miró a Valentina. Miró a su madre. Miró al hombre que tenía enfrente, con traje arrugado por la noche larga, con el rostro marcado por el llanto reciente. «Usted es el dueño del grupo Mondragón». «Sí». «El hombre para el que trabaja mi madre». «Sí». «El padre de la chica con la que yo salgo, que no me dijo jamás su apellido completo». «Sí». Emiliano retrocedió medio paso. Valentina le tomó la mano y se la apretó con fuerza. «Por favor, amor, escúchalo. Escúchala a ella también. Esta noche pasó algo muy grande. Todo va a tener sentido en unos minutos». Marisela se acercó a su hijo, tomó sus manos, y por primera vez en toda su vida adulta, le habló con la voz de aquella mujer joven que había sido alguna vez, antes de que la viudez y el trabajo y la pobreza le hubieran forzado tantos silencios. «Emiliano, hijo mío, cuando tú eras muy pequeño, te perdiste en un mercado. Yo casi me muero buscándote, y un hombre desconocido te encontró, te cargó en brazos y te trajo de vuelta a mí. Ese hombre era don Emilio Mondragón, el padre de este señor». Emiliano frunció el ceño. No recordaba nada de eso. Era demasiado pequeño para recordar. «Después, cuando tu papá enfermó, fuiste a su cama cada noche a pedirle que no se fuera. Lo que tú no sabías, hijo, es que quien pagó todos sus tratamientos, quien nos regaló los años finales juntos, fue don Emilio. En secreto, me hizo jurar que no lo diría jamás. Yo cumplí esa promesa durante toda tu vida, hasta esta misma noche». Los ojos de Emiliano comenzaron a llenarse de lágrimas. Toda la rabia contenida que había cargado desde la infancia, aquella convicción de que los poderosos eran el enemigo, se estaba desarmando pieza por pieza frente a él. «Pero mamá, ¿por qué me ocultaste esto? Porque tu papá, que en paz descanse, me pidió también que no te lo contara hasta que tú fueras hombre. Él no quería que crecieras sintiéndote en deuda con nadie. Quería que llegaras solo hasta donde tú llegaras, por tus propios méritos». Emiliano abrazó a su madre. Un abrazo largo, el primero en años, en que no había pudor, ni prisa, ni silencios antiguos entre ellos. «¿Y por qué estás trabajando en la casa de ellos?». Marisela miró a Alejandro. Alejandro asintió. «Porque delante de la tumba de tu padre, le hice una segunda promesa a don Emilio. Le juré que si algún día su hijo estaba rodeado de personas malas, yo estaría cerca. Y esa promesa, hijo, fue lo que me llevó a esa casa hace años, cuando la señorita Valentina empezaba apenas la escuela primaria, y yo escuché los primeros rumores sobre lo que pasaba allí dentro». Emiliano giró despacio hacia Valentina. La adolescente lo miraba con los ojos bañados en lágrimas. «Mi mamá entró a tu casa para cuidar de tu papá», susurró el joven. «Y nosotros nos conocimos en la universidad por nuestra cuenta, sin saber nada, sin que nadie nos empujara,
repitió ella. El destino nos encontró solos. Alejandro se apartó unos pasos hacia la ventana para dejarlos respirar. Desde allí los miró a los tres, juntos en el centro del salón, formando una figura que parecía completa por primera vez en mucho tiempo. Y por fin se permitió el llanto que había estado conteniendo durante toda la noche. Un llanto limpio, sin vergüenza, de hombre adulto que acababa de entender que su padre muerto había seguido cuidándolo desde el otro lado a través de una mujer silenciosa. Su celular, que había mantenido apagado, lo encendió en ese momento por instinto. Necesitaba asegurar el mundo mientras ellos recuperaban el suyo. Apenas se iluminó la pantalla, comenzaron a entrar los mensajes en cascada. Uno de ellos, marcado como urgente, era de un número guardado como Don Horacio, mansión. Señorito, la señora descubrió la ausencia de la niña. Está destruyendo el cuarto. Llamó al señor Sebastián. Están hablando de presentar una denuncia falsa de secuestro contra usted. No vuelva a la casa. Yo estoy bien, que Dios los acompañe. Y un segundo mensaje, enviado unos minutos después. Señorito, una cosa más. Yo respeté el silencio de Marisela durante todos estos años porque ese secreto no era mío para entregarlo. Pero cuando vi subir a la señora con el señor Sebastián hacia el estudio de usted esta misma noche, supe que ya no podía callar más. Perdóneme si esperé demasiado. Alejandro leyó los dos mensajes 2 veces. Se guardó el teléfono. Se volvió hacia los tres en el salón. Tenemos que movernos. Renata está montando una denuncia por secuestro contra mí. Si lo logra, van a venir por Valentina antes del amanecer. Necesito un abogado de confianza y un lugar público donde ellos no puedan tocarnos. Emiliano levantó la mirada con una firmeza sorprendente. Señor, yo conozco a alguien. Un profesor de la facultad, abogado penalista, hombre decente. Lo llamo ahora mismo. Hijo, ¿tú confías en él? Con mi vida, mamá. Alejandro lo miró. Un joven con uniforme de repartidor, ojeras de estudiante, cansancio de 2 trabajos, estaba ofreciéndose a sostener una batalla legal contra uno de los empresarios más poderosos del país. Y lo hacía con la misma serenidad con la que, muchos años atrás, su propio padre había detenido su caminata para cargar a un niño perdido en un mercado. Confío en ti, dijo Alejandro. Mientras Emiliano hacía la llamada en la cocina, Alejandro se acercó al sofá. Valentina se había sentado, agotada. Marisela estaba a su lado, acariciándole el cabello. Hija, dijo Alejandro, hay algo que tengo que hacer antes de que lleguemos al abogado. Una cosa sola. Necesito hablar con tu mamá. Valentina levantó la mirada. Una mirada que cargaba años de heridas silenciosas. ¿Para qué, papá? Porque si solo la enfrento con papeles. Voy a ganar en los tribunales, pero no voy a entender nada. Y yo necesito entender, Valentina. Necesito saber quién fue tu mamá antes de convertirse en esto. Porque nadie se vuelve así sin haber sido herido primero. Valentina bajó los ojos. Apretó la pulsera de su abuela contra el pecho. Papá, hay algo que te tengo que decir. Algo que encontré en el despacho de mamá hace meses. No se lo dije a nadie porque no sabía qué hacer con eso. ¿Qué cosa, mi amor? Una carpeta vieja, con papeles de un hospital de otro país, de cuando mamá era muy joven, antes de conocerte a ti. Había sido internada allí durante mucho tiempo. No entendí todo lo que decían los documentos, pero hablaban de una pérdida muy grande. Algo sobre un hermano de ella. Un hermano al que mamá no pudo salvar. Alejandro se quedó sin palabras. Durante todos esos años de matrimonio, Renata le había dicho que era hija única, que su familia había muerto joven, que no quería hablar de su infancia porque le dolía demasiado. Él había respetado ese dolor sin cuestionarlo. Había construido una vida sobre silencios ajenos, sin pedir explicaciones. ¿Dónde está esa carpeta ahora, hija? Yo le saqué fotos con el teléfono. Las guardé en una cuenta de correo que solo yo conozco. Alejandro la miró con una admiración nueva. Su hija adolescente, la niña a la que él había creído ingenua, llevaba años siendo la única persona lúcida de esa casa. En ese instante, Emiliano volvió al salón con el teléfono en la mano. Señor, el profesor nos espera en su oficina en menos de 1 hora. Es un lugar seguro. Tiene cámaras de seguridad que nos protegen, y él mismo se encarga de llamar a un contacto en la fiscalía. Nadie va a poder tocar a Valentina si llegamos allá. Perfecto. Salimos ya. Marisela tomó su pequeño bolso. Valentina se puso los zapatos.
Emiliano cargó el portafolios con las carpetas. Alejandro verificó una última vez que no hubieran dejado nada comprometedor en el apartamento. Antes de salir, Alejandro se detuvo frente a Marisela. La miró con una seriedad tierna. Marisela, su esposo, el padre de Emiliano. Quiero saber cómo se llamaba. Marisela sonrió con los labios temblorosos. Se llamaba Ismael, señor. Ismael Arroyo. Cuando todo esto termine, quiero ir con usted a visitar su tumba. Quiero agradecerle. Quiero decirle, delante de la piedra donde descansa, que el hijo que él dejó en este mundo se ha vuelto hoy el muchacho más valiente que conozco. Marisela se llevó las manos al rostro y asintió sin poder responder con palabras. Salieron los cuatro en silencio. Bajaron las escaleras con paso firme. La madrugada afuera olía a asfalto mojado y a decisiones irreversibles. Mientras Alejandro acomodaba a Valentina en el asiento trasero, su celular vibró una última vez. Un mensaje nuevo. De un número privado. Lo sabemos todo. Sabemos dónde están. Si la niña aparece mañana en la oficina de cualquier abogado, el expediente psiquiátrico se presenta al juez en la misma tarde. Tienes hasta el amanecer para entregárnosla. Sebastián. Alejandro leyó el mensaje. Miró a su hija dormida contra el hombro de Marisela. Miró a Emiliano, que lo esperaba junto a la puerta del copiloto. Y por primera vez en su vida, sonrió con la serenidad fría de un hombre que ya no tiene miedo. Vamos, dijo. Esta noche se acaba el reino de mentiras. La oficina del profesor Cayetano Navarrete olía a libros viejos y a café recién hecho. Era un hombre mayor, de ojos claros y manos seguras, que recibió al grupo sin sorpresa, como si hubiera estado esperando esa visita durante años. Escuchó cada palabra de Alejandro sin interrumpir, revisó las carpetas, leyó el cuaderno negro de Valentina, hizo una sola llamada a un contacto en la fiscalía. Y antes de que terminara la madrugada, la denuncia falsa de secuestro que Renata había presentado quedó desactivada por un juez de guardia que reconoció al instante la mano de un expediente fabricado. Los laudos psiquiátricos falsos fueron retenidos como prueba de delito. La sesión fraudulenta de acciones fue suspendida. La notaría Cordero y Asociados fue puesta bajo investigación. Y el nombre de Sebastián Ordóñez, que durante décadas había brillado junto al de Alejandro en las páginas de negocios, comenzó a apagarse esa misma mañana, cuando la fiscalía emitió su primera orden de comparecencia. Sebastián intentó huir. No llegó lejos. Fue detenido en el aeropuerto antes de poder abordar un vuelo privado. Los documentos que llevaba en su portafolios terminaron de hundirlo. Recibiría años de prisión por fraude, falsificación y asociación ilícita. Jamás volvería a pisar una oficina corporativa. Jamás volvería a sentarse a la mesa de un hombre bueno. Pero la escena más difícil vendría unas horas después, cuando Alejandro, acompañado por el profesor Cayetano, entró finalmente a la mansión. Renata estaba en la biblioteca, sola, sin maquillaje, sin vestido de gala, sin invitados que aplaudieran. Sentada en un sillón de cuero, sostenía entre las manos una carpeta vieja que Alejandro reconoció de inmediato. Los documentos del hospital del que Valentina le había hablado. Levantó la mirada. No había desafío en ella. Solo un agotamiento antiguo, del tamaño de toda una vida. Sabía que ibas a volver, Alejandro. Solo que no imaginaba que volverías sabiendo tanto. Él se sentó frente a ella. No dijo nada durante un largo rato. Dejó que el silencio de la biblioteca hiciera el trabajo que ninguna acusación podría hacer. Renata. Quiero entender. Ella cerró los ojos, y por primera vez en todos los años que llevaban juntos, habló con una voz despojada de todo disfraz. Cuando yo era casi una niña, tenía un hermano menor. Se llamaba Benicio. Era todo mi mundo. Nuestros padres eran fríos, ausentes, más preocupados por sus apellidos que por nosotros. Yo lo crié. Le enseñé a leer. Le hacía la comida cuando nadie más cocinaba en esa casa enorme. Una tarde, lo llevé a nadar a la piscina familiar. Me distraje un minuto. Un solo minuto, Alejandro. Y cuando me giré, ya no estaba. Lo saqué del agua, pero era tarde. Tenía entre mis brazos un cuerpo pequeño que ya no respondía. Alejandro sintió que el aire se le escapaba. Jamás había sabido nada de eso. En más de 2 décadas de matrimonio, Renata jamás había pronunciado el nombre de Benicio. Mis padres me culparon. Me enviaron a una clínica en otro país para que no avergonzara al apellido. Estuve allí mucho tiempo.
Cuando salí, yo ya no era yo. Era una mujer entrenada para sonreír, para agradar, para mostrar una fachada perfecta a cualquier costo. Me juré a mí misma que jamás volvería a depender de nadie, que construiría una vida blindada, que tendría control absoluto sobre cada detalle, que nunca más se me escaparía algo importante entre las manos. Una lágrima le rodó por la mejilla. No hizo ademán de limpiarla. Cuando te conocí, vi en ti la posibilidad de ese blindaje. Dinero, estatus, un apellido fuerte. Te quise, Alejandro, a mi manera. Pero te quise como una estructura, no como un hombre. Y cuando tuvimos a Valentina, sentí el mismo terror que había sentido con Benicio, el terror de perderla. Y ese terror, en vez de convertirme en una mejor madre, me convirtió en una carcelera. Por eso interceptabas sus cartas, dijo Alejandro en voz baja. Por eso controlaba todo, sus amistades, sus regalos, sus vínculos contigo. Necesitaba que dependiera solo de mí. Si me necesitaba a mí, no la podía perder. Esa era mi lógica enferma. Y cuando apareció Sebastián con sus planes, entré en ellos porque él supo ofrecerme lo único que mi miedo pedía: control total. No me enamoré de él. Me enamoré de la ilusión de que nadie podría arrancarme nada nunca más. Alejandro respiró hondo. Se levantó. Caminó hasta la ventana. Afuera, el sol empezaba a subir sobre los jardines de la mansión. Renata, lo que hiciste no tiene disculpa en la ley. Vas a responder por cada uno de los documentos que firmaste. Pero lo que hiciste sí tiene explicación en el corazón. Y yo voy a asegurarme de que recibas la ayuda que nadie te dio cuando eras una niña con un hermano en los brazos. Ella lo miró con los ojos enrojecidos. Asintió despacio. ¿Me vas a dejar verla? Cuando ella esté lista, no antes. Esa decisión le pertenece a Valentina, no a ti ni a mí. Renata cerró los ojos. Y por primera vez en muchísimos años, agachó la cabeza sin estar posando para nadie. Pasaron los meses. Renata enfrentó un proceso judicial que terminó en una sentencia firme de arresto domiciliario con tratamiento psiquiátrico obligatorio, acompañado por un equipo que por fin la trataba como a un ser humano, y no como a un apellido. Poco a poco, comenzó a escribirle cartas a Valentina. Cartas largas, torpes, honestas. Cartas que Valentina leía sin responder durante mucho tiempo. Hasta que una tarde escribió la primera respuesta. Sebastián cumplía condena en una celda que nadie visitaba. Alejandro reorganizó el grupo Mondragón. Creó una fundación en nombre de su padre, la Fundación Don Emilio Mondragón, dedicada a pagar tratamientos médicos de trabajadores humildes, igual que aquel hombre callado lo había hecho una vez por una familia que no conocía. Marisela fue nombrada directora de la fundación. Dejó de cargar bandejas. Empezó a cargar decisiones. Don Horacio siguió siendo el mayordomo mayor. Envejeció en paz. Alejandro lo visitaba cada domingo. Una tarde, bajo un cielo claro, los cuatro caminaron juntos hasta un cementerio tranquilo en las afueras. Se detuvieron frente a una lápida modesta donde descansaba Ismael Arroyo. Marisela apoyó la mano sobre la piedra. Alejandro se quitó el saco, se arrodilló y habló en voz alta, como si la tumba pudiera oírlo. Ismael, gracias por el hijo que dejó en este mundo. Cuidó de mi hija cuando nadie más podía hacerlo. Usted crió a un hombre bueno, como su padre antes que usted. Prometo, delante de esta piedra, que su familia jamás volverá a estar sola. Valentina puso una flor blanca sobre la lápida. Emiliano abrazó a su madre. Una estación después, Valentina ingresó a la universidad a estudiar literatura. Emiliano se graduó de medicina con honores. Comenzaron una vida juntos sin prisa, sin apellidos pesando sobre ellos. Marisela mudó su pequeño cuarto de servicio por una casa propia, modesta y luminosa, con jazmines en la entrada. Y cada tanto, en las cenas familiares, alguien levantaba una copa y la dedicaba en silencio a dos hombres que ya no estaban físicamente en esa mesa, pero cuyo amor seguía sosteniendo todo. Don Emilio Mondragón e Ismael Arroyo. Dos padres distintos. Dos clases sociales opuestas. Una misma decencia invisible que había atravesado el tiempo hasta salvar a todos los que los sucedieron. Alejandro aprendió a estar presente. Dejó de medir el amor en transferencias bancarias. Empezó a medirlo en abrazos dados a tiempo, en recitales escuchados desde la primera fila, en desayunos compartidos sin mirar el reloj. Y una noche,
Mientras observaba a su hija reírse junto al joven que su padre muerto le había elegido sin saberlo, Alejandro Mondragón entendió por fin la verdad más sencilla y más difícil del mundo. Las fortunas se construyen en toda una vida, pero un hogar se pierde en una sola ausencia. Y se recupera solo cuando uno tiene el valor de volver a casa sin avisar, con rosas en la mano y el corazón abierto, dispuesto a escuchar el susurro de quien siempre supo la verdad.